Hermanos, recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas y estamos en el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leer los versos 18 en adelante. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Fíjense que en todo esto que hemos visto, lo que Jesús quiere es que la gente entienda, comprenda lo que es el reino de los cielos. Y aquí continúa con esa preocupación. Fíjense que hace una pregunta. ¿A quién es semejante el reino de Dios? Y presenta 2 parábolas. Precisamente 2 parábolas que nos van a mostrar para Jesús lo que significa el reino y lo que significa estar en el reino. Ahora, si uno revisa la Biblia, el tema del reino es un tema recurrente. Desde que aparece Juan el Bautista, el reino de los cielos es predicado y es tema de consideración. Luego Jesús, y luego los apóstoles, luego Pablo, la preocupación, ¿cuál es? El reino de los cielos. Ahora en este caso, Jesús va a dar 2 parábolas, repito, para mostrar eso. La primera, la de la semilla de mostaza. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en su rama. Fíjense que está tomando una figura o una realidad de aquel tiempo. La mostaza era una planta común de la región, era de uso cotidiano. Acuérdense que la mostaza se utilizaba en aquel tiempo como condimento, se utilizaba en culinaria, principalmente para darle sabor a la comida, y también se usaba para las quemaduras, dice la historia. Ahora, dice el texto que ¿a qué se parece el reino? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. El tema aquí es claro porque lo que uno va a descubrir es la comparación que hay entre la semilla y el árbol. Mateo y Marcos nos muestran que la semilla de mostaza era la más pequeña conocida en la región. Y una semilla tan pequeña que se hace un árbol grande. Para ellos la más pequeña y el árbol más grande, aunque eso no sea real. Acuérdense que en aquel tiempo, en esa zona, para ellos era real, pero en la realidad general había semillas más pequeñas que la de mostaza y árboles más grandes plantas más grandes que la de la mostaza. Ahora, ¿qué va a pasar con esa semilla? Para ellos la más pequeña, según Marcos y Mateo. Crece y se hace un árbol grande y echa buenas ramas. Una planta grande, dice el texto. La semilla de mostaza era muy pequeña, decía, entre 1 y 3 milímetros.
Y lógicamente lo que uno ve aquí es, de una semilla tan pequeña crece una planta grande en relación con esa semilla. En ese sentido, el crecimiento de la planta de mostaza es mayor que el resto de las hortalizas en relación con el tamaño de la semilla, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una semillita tan pequeña de un árbol tan grande? Esa es la idea. ¿Qué semilla pequeña se conoce que origine un árbol tan grande? Dicen que la semilla de mostaza crecía hasta 2 y 3 metros. Con ramas, dice que en la que anidaban aves. Bueno, esa es la comparación que usa Jesús. En primer lugar, debemos entender lo siguiente. Uno, la semilla es pequeñita, pero es una semilla que tiene vida en sí misma. Tiene vida propia. Y posee todo un potencial genético para desarrollarse y crecer. Es decir, lo que en esa semilla hay se espera. ¿Y qué se espera? Un árbol grande. ¿Por qué se espera? Por el potencial genético que esa semillita tiene. Era común pensar de esa manera. Crece mucho de acuerdo al potencial genético que posee. Ese es el contraste. Un comienzo pequeño con un resultado grande. Y dice Jesús, así sucede con el reino, como con la semilla de mostaza y su desarrollo. La parábola nos habla del presente y del futuro del reino. El evangelio parece pequeño y comienza pequeño. Fíjense que si nosotros revisamos el nacimiento de la iglesia, fue realmente de esa manera. Y va a crecer de una manera misteriosa. Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo, la conversión es algo misterioso. La conversión comienza siendo misteriosa, pero se da y se ve. Y esa conversión genera una transformación, o ese nuevo nacimiento genera una transformación, y esa transformación genera una comunicación de lo que se vive que genera más conversos. Eso es lo normal que debe darse en el creyente. El espíritu de vida en Cristo Jesús transforma de tal modo que la persona será totalmente otra, totalmente nueva, diferente, opuesta a lo que era. Y sin duda, esa persona cuando experimenta la regeneración crecerá por la fuerza de Dios, amará profundamente a Dios, deseará lo de Dios y luchará por establecer el reino allí donde esa persona se encuentra. El poder de vida que hay en el creyente, como existe en la semilla de mostaza, le moverá hacia el crecimiento, hacia el perfeccionamiento, hacia el desarrollo, pero hacia el crecimiento del reino allí donde Él está. En este sentido hay un doble crecimiento para la fe. El crecimiento en la persona por el potencial que hay en él, pero el crecimiento en la realidad porque esa persona sigue generando la vida de Cristo cuando el evangelio es predicado y enseñado. Espero que me esté dando a entender. Quiero decirlo de esta manera. Pensemos en el nacimiento del cristianismo. Un maestro desconocido llamado Jesús de Nazaret, hijo de Dios, en un rincón perdido en Palestina, allá en Judea, Perea, Galilea,
escoge un puñado de discípulos, 12, no eran muy cualificados, los dota del espíritu y de poder, se convierten en predicadores del reino, son rechazados por las multitudes, son rechazados por líderes religiosos, son rechazados por Roma, sin ningún poder político, sin ninguna influencia política de ninguna clase. ¿Qué podía surgir ahí? Si nosotros comparamos eso del reino de Dios con los reinos de la tierra, el romano, por ejemplo, de ese tiempo, se pudiera decir que el reino de Dios parecería el menor del reino. Parecería. Un judío hijo de Dios, predicando el reino de Dios con poca gente, empiezan a hablar de Dios. Parece que no. El Hijo de Dios luego es ajusticiado en la cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo, abandonado luego por sus discípulos. Surge luego un movimiento por la gracia del Espíritu con los mismos 12 que se convierten en 70, luego en 120 y el reino empieza a crecer. Fíjense, la semillita de mostaza es nada, pero produce un árbol grande. Nosotros nada, delante de Dios, sin Cristo, nada. Se implanta el reino, empieza a crecer en nosotros y nosotros lo empezamos a extender de una manera simple, sencilla, por la predicación del Evangelio, y ese reino empieza a crecer. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si algo va a suceder en esta tierra, es que cuando Dios implanta su espíritu, cuando Dios nos regala su espíritu en la regeneración, lo que sí es seguro es que esa persona va a sufrir un proceso de transformación radical en su vida que lo va a mover hacia Dios y hacia la extensión del reino de Dios. Lo que la parábola de mostaza nos está enseñando es que no es posible tener un principio de vida, en este caso el principio de vida de Dios, y ser lo mismo una vez puesto por Dios en el lugar en donde debemos crecer y desarrollarnos. Una vez puse la semilla en el suelo, la semilla muestra su capacidad, muestra su potencial de vida y crece y se desarrolla y se hace un árbol grande. Una vez puesta la semilla de la vida eterna en nosotros por el Espíritu Santo, tiene que darse en nosotros una transformación tal que tiene que verse no solo en nosotros, sino alrededor de nosotros, porque somos capaces de influenciar por la gracia de Dios en los demás para que se conviertan y vivan para Dios. Y por eso el reino crece. Fíjense que aquí está la comparación entre lo pequeño y lo grande. Parece pequeño el grano de mostaza. O es pequeño el grano de mostaza, pero tiene un principio de vida muy grande. Tiene una característica, la semilla genética, que la posibilita de una manera tal crecer que se hace un árbol bien frondoso. Dicen que crece hasta 3 metros. No conozco el árbol de mostaza. Eso es lo que dicen los que hablan de él. Entonces, fíjense cómo el reino crece en la persona por la dinámica del espíritu que lo mueve a uno mismo, y entonces me voy santificando, entonces voy conociendo más a Dios, entonces conozco más la Escritura, entonces oro más, entonces mi relación con Dios se profundiza, pero entonces quiero que los demás conozcan de Dios. Y lo hago. Fíjense que esto es dinámico. El reino se ve. Y se ve en el corazón del hombre, pero se ve alrededor del hombre. Se ve alrededor del hombre. Y del hombre que realmente posee en sí mismo la vida de Dios.
Póngase usted a pensar qué pasó. Fíjense, 12, 70, 120 y se extendió el reino. Y usted va a encontrar textos, por ejemplo, Pablo escribe a los de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren lo que pasó ahí. Tesalónica extendiendo el reino, en Macedonia y en Acaya. Y dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Vino Dios, hizo su trabajo en el corazón de unos en Tesalónica. Esos unos empezaron a crecer, pero empezaron a extender el reino. Y no solamente es el reino se extendió en Tesalónica, sino más allá de sus límites, más allá de su territorio. Y dice, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Fueron mucho más allá. El poder de Dios en el corazón del hombre es tal que lo transforma, lo lleva al crecimiento, pero lo lleva a promover el reino y a extender el reino. No es posible ser creyente y no hacer nada. No es posible ser creyente y no crecer. Eso sería ilógico. Eso sería negar la presencia de la vida de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso la fe se muestra dinámica. Y ese dinamismo se ve en nuestra propia transformación, pero se ve en el crecimiento de la iglesia por el trabajo que hacemos nosotros. Y ahí es donde está la comparación, algo pequeñito que se vuelve grande. Pequeño porque pareciera que el reino, como decíamos ahora en la clase, no fuera tan visible y fuera tenido en poco, como sucedió en Palestina en tiempos de Jesús. Nada. Y hasta rechazaron el reino muchos. Pero fíjense cómo se fue llevando a cabo el proceso de establecimiento del reino. Y después, ¿qué va a decir el Señor? Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino hecho realidad porque la simiente de vida de Dios por el Espíritu Santo en nosotros nos moviliza a la construcción del reino. Decir que somos creyentes teniendo el Espíritu Santo y no crecer, ¿qué puede pensar uno? O no extender el reino, ¿qué puede pensar uno? Y fíjense que la otra parábola está en esa misma tónica. La misma tónica. Y dice el texto que hasta será un reino tan grande que las aves hacen nidos. Un árbol tan grande que las aves hacen nidos. Fíjense cómo Apocalipsis 7 muestra eso. Después de esto miré, y he aquí una multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Miren hasta dónde va a crecer el reino, hasta dónde se va a extender el reino. Pero ¿por quién? ¿Quién será protagonista en la extensión del reino? Bueno, lógicamente aquellos que han experimentado en su propia vida la transformación por el poder del Espíritu Santo que fue puesto allí en el corazón del hombre cuando fue regenerado por gracia. Y ese corazón de ese hombre no solamente fue transformado y cambiado, sino que se dinamizó promoviendo el reino allí donde él estaba. Y el reino se vio, se notó.
Porque un árbol grande se ve. Un árbol grande se nota. Eso significa que nosotros nos mostramos como testigos de Dios, pero nosotros mostramos el reino de Dios cuando lo llevamos al mundo y con personas que se convierten a Dios por gracia y para gloria de su nombre. Esto es simple. Los comentaristas de esta parábola la tienen también muy clara. Hay una doble manifestación, no solamente en el que es por gracia tocado por el Espíritu, llamado por el Espíritu, pero puesto en acción en un contexto determinado, llevando el reino de Dios. Un reino que comienza con un grupo pequeño, pero que se va a hacer tan grande como dice Apocalipsis, en donde miríadas de miríadas alabarán al Señor. Sin duda alguna es así. Ahora, mire la parábola de la levadura. El mismo principio. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Cuáles son los ingredientes en la preparación de un pan? Los más simples, harina y levadura. Pero hay una diferencia, la levadura está viva, porque la levadura es un hongo. Fíjense, la levadura tiene vida, la semilla tiene vida en sí misma, la levadura también. Y no necesito mucha levadura para leudar la masa, para fermentar la masa. Y fíjense que dice en 3 medidas de harina, es decir, era una gran cantidad de masa la que había para hacer muchos panes. Y para hacer muchos panes, ¿qué cantidad de levadura necesito? Poquita. Suficiente para que esa masa pueda ser fermentada y posibilite un pan blando, esponjoso y sabroso. Otra vez el mismo principio, el principio de vida. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un solo creyente es suficiente para que el reino pueda ser visto en esta tierra. Un solo creyente es suficiente para que la gloria de Dios pueda manifestarse allí donde ese creyente está y pueda ese creyente, en la gracia del Espíritu, extender el reino. La enseñanza de la semilla de mostaza y la enseñanza de la levadura nos están mostrando eso. Es posible que el reino crezca porque aquellos en los que Dios ha puesto su principio de vida, su fuente de vida, su poder de vida, les hace no solamente crecer a ellos mismos, sino les posibilita que ellos lleven el reino y el reino se siga extendiendo. La levadura es vida. Llevamos la vida dentro de nosotros mismos, la vida de Dios, la presencia de Dios, que no solamente nos afecta a nosotros porque nos transforma, sino que nos posibilita a nosotros transformar el mundo. Pareciera que nosotros no lográramos resultados cuando predicamos el Evangelio. Pero fíjense, la levadura no se ve cuando trabaja, sino ya al final. Después de un tiempo es que uno ve que está haciendo efecto. Y cuando sale el pan del horno, ¿cuánto tiempo demora la semilla de mostaza para crecer? Pareciera que ese proceso fuera largo si nos ponemos a esperarlo, pero el proceso se da un crecimiento
para uno mismo, pero se da un crecimiento para los demás en vista del trabajo que nosotros en el poder de la gracia hacemos allí donde nosotros estamos. La transformación del mundo viene desde adentro, y desde adentro porque nosotros somos los que estamos allí como la levadura, contaminando, si pudiera decirlo de esa manera, el mundo. O mejor, embelleciendo el mundo, o mejor, irrigando el reino dentro del mundo para transformarlo. Esa es la verdad que nos encierran estas parábolas. Si la semilla tiene un principio de vida y una vez sembrada lo manifiesta, si la levadura una vez puesta en la masa muestra su principio de vida, los creyentes por tener un principio de vida, por la gracia y por el Espíritu en su corazón, también lo mostrarán, creciendo cada uno, pero extendiendo el reino. Eso es. Y fíjense que estas parábolas fueron dadas en medio de controversias y conflictos. Y conflictos serios con los líderes religiosos de Israel. ¿Y qué va a decir Jesús? Mire, no se preocupen, ustedes son levadura, ustedes son semilla de mostaza. Es probable que vengan tropiezos, es probable que vengan contradicciones, es probable que vengan persecuciones, pero de que el reino crece, crece, porque ustedes lo harán posible por la gracia y el poder de Dios en ustedes mismos, y nadie lo detendrá. Si me matan, alguien aparecerá que seguirá el trabajo. Si me encarcelan, alguien me reemplazará y seguirá el trabajo. Si me expulsan de mi territorio, alguien aparecerá y seguirá la labor. Pero lo que sí es seguro es que ese reino va a crecer por encima de cualquier oposición, de cualquier obstáculo político, religioso, de cualquier otra índole. Jesús está asegurando que ese reino que empezó con 12 personas, que siguió luego con 70, que continuó con 120, que luego fueron 500, llenará el mundo. Ese reino será posible, y será posible hasta el último rincón de la tierra. Él se comprometió a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a las ovejas perdidas entre los gentiles. Y esa preocupación no fue vaga en Jesús, fue una preocupación concreta y específica por la que Él se propuso venir y salvar de manera efectiva, y lo hizo, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. ¿A quién tiene Jesús aquí? A su iglesia. El único organismo que tiene la vida de Dios en la faz de la tierra se llama iglesia, y es el único organismo de vida que puede hacer ese trabajo de extensión del reino para gloria de Dios y hacer realidad el reino en esta tierra para gloria de Dios. Así que tenemos nosotros una gran responsabilidad. Y fíjense, ¿saben qué es lo hermoso? Marcos utiliza una palabra que es muy común en él: inmediatamente. Y Lucas dice, es necesario. Es decir, para Marcos y para Lucas, la extensión del reino no da espera. Si es necesario, entonces hay que hacerlo y hacerlo ya. Y si Marcos dice inmediatamente, porque es ya. Miren la conciencia de estos dos evangelistas frente a la construcción del reino. Es decir, no podemos esperar. No podemos esperar. El principio de vida lo tenemos, la vida la tenemos, el poder lo tenemos, la gracia la tenemos.
Entonces, ese crecimiento tiene que verse en nosotros, pero tiene que verse alrededor nuestro. Y entonces tenemos que estar como la levadura, influenciando en el mundo. De nuevo, si hay un principio de vida en nosotros por la gracia y el Espíritu, ese principio de vida tiene que llevarnos a nosotros a seguir transformándonos, pero a seguir extendiendo el reino. No puede ser de otra manera. Esa salvación tiene que ser lógicamente evidente. Evidente. Y repito, Marcos dice inmediatamente, Lucas dice, es necesario. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, dice Jesús. Es necesario que me baje en la casa de Zaqueo, dice Jesús. Fíjense esas expresiones. ¿Necesario para qué? Para que el reino llegue. Es necesario. Nuestra conciencia debe ser esa. La vida está en nosotros. Es necesario que el reino llegue a mi familia, a mis amigos, a mis cercanos en el barrio, a Montería. Y como diría Marco, de inmediato. ¿Puedo esperar? No, la idea no es esa. Fíjense que el crecimiento no se detiene, a menos que haya un obstáculo. Pero la Biblia nos muestra que cuando el principio de vida está para la extensión del reino, nada lo detiene. Y esa es la idea en las dos parábolas. Son semillas sanas, son semillas con todo el potencial que por obligación crecerán y darán fruto, un árbol grande. Es una levadura en buen estado que será metida en la masa y en gran abundancia de masa y la leudará todo. Entonces, hermanos, nosotros estamos responsabilizados frente a este proceso. Es nuestra tarea. Y nuestra tarea por principio de vida. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí. Si en nosotros no estuviera el principio de vida, la vida misma de Dios en nuestro corazón, se pudiera decir, no se va a hacer el trabajo o no se hará el trabajo. Pero lo que me dice la Escritura es que la vida misma de Dios está en nosotros, que somos sus hijos y que tenemos su espíritu. Entonces, crecemos nosotros y crece el reino. No hay opción. Crezco y crece el reino. Eso es lógico en la vida de los creyentes. Y si nosotros somos conscientes de eso, seguro que estaremos haciendo la tarea que nos corresponde en nosotros mismos para nuestra santificación, pero alrededor nuestro para que el reino se extienda tal como Jesús dice que va a extenderse por aquellos que tienen la vida misma de Él en su corazón. Así que, hermanos, no hay más que pensar frente a esto. Una semillita muy pequeña crece un árbol grande. Abundancia. Una pizca de levadura que tiene principio de vida, leuda la gran cantidad de masa. Nos están diciendo el reino de Dios es posible por aquellos que tienen la vida de Dios en sus propios corazones. Ahora, la pregunta es, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿O qué estoy haciendo desde que sé que la vida de Dios está en mí? Si he crecido, puedo decir, he crecido en el Señor. Puedo decir, he sido transformado por Dios realmente y estoy mostrando una espiritualidad mayor. Me siento más santo, me veo más trabajando para el reino.
o me he mantenido estándar? Y lo otro, ¿cuáles son los frutos del reino? No solamente mi santificación, mi crecimiento espiritual. El reino alrededor mío, ¿lo estoy viendo crecer porque estoy haciendo el trabajo? ¿O simplemente soy un creyente de culto que ha entendido la espiritualidad pasivamente, religiosamente, como decíamos ahora, para cumplir? Porque es el primer día de la semana y como primer día de la semana estamos acostumbrados a reunirnos en un culto y listo, o he entendido que toda mi vida y todos los días yo debo estar con mi mente puesta en Dios, creciendo en Él, meditando en su palabra, aprendiendo su palabra, santificándome más, pero de igual modo trabajando más para que el reino se vaya viendo alrededor mío. Repito, esa es la tarea. Y si esa es la comprensión que tenemos, podemos decir que estamos bien y que glorificamos a Dios y que hacemos su voluntad para gloria de su nombre. Ojalá que esto sea una realidad en nosotros. Se nos implantó una semilla de vida, un principio de vida, el Espíritu de Dios, la misma persona de Dios en nosotros. ¿Qué tanto hemos evolucionado? ¿Y qué tanto el reino alrededor nuestro es una realidad? Padre nuestro que estás en el cielo, Dios todopoderoso, Dios eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza de tu palabra, sencilla, pero Señor, una enseñanza fuerte para nuestra vida, en vista de lo que significa para el compromiso nuestro en la fe, para el compromiso nuestro en nuestro crecimiento. Una semilla y una levadura que crecen. Uno que implica el corazón del hombre, otra que implica el reino de Dios alrededor nuestro. Ayúdanos a entender estas verdades para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre y para bien de la iglesia. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.